Buenos días, esto es Trading de Alto Rendimiento, es 23 de marzo del 2017, jueves, y comenzamos el repaso a los mercados Forex, materias primas e índices en los que operamos a diario en nuestra cuenta. Y al final del vídeo pues también os enseñamos nuestra cuenta de trading, que está abierta a todo el mundo, que se actualiza cada 30 minutos para que veáis que lo que vamos haciendo pues tiene sus resultados positivos. Recordaros que se inició esa cuenta a mediados de octubre del año pasado y nos propusimos que pasados 12 meses obtener entre un 80 y un 100% de beneficios sobre nuestra inversión inicial, y que al día de hoy han pasado pues 4 o 5 meses y gracias a Dios pues estamos por encima ya de lo que nos habíamos previsto, de acuerdo, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Bueno, dicho esto, comenzamos. Empezamos libra dólar. Ayer ya nos marcó precios en la zona de 1.25, zona pivote si tiramos gráfico diario, que podíamos considerar para nosotros una zona pivote ya desde octubre del año pasado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos siempre que hemos llegado a estas zonas de 1.25 nos tiene que confirmar con volumen la rotura para poder llegar a zonas de 1.26, 1.27, que es lo que ya ha hecho en el pasado, y a partir de esas zonas, bueno, le costó, una vez llegó a esos valores, el poder romper y seguir subiendo hacia zonas de 1.28, 1.30, Entonces, atendiendo a los gráficos que tenemos ahora aquí, vamos a ver si en gráfico horario fuese capaz de romper este máximo, que aunque nos ha hecho una divergencia se encuentra en una zona muy neutra, con lo cual sería rotura de ese máximo, podríamos entrar haciendo un scalping como hacemos siempre, de pocos pips, 50 100 pips, y lo vamos haciendo poco a poco, y yo no entraría corto por debajo de 1.24, ahí habría zonas intermedias como podría ser la rotura del pivote con doble confirmación, o la rotura del soporte 1 con doble confirmación, podríamos encontrarnos con esas dos zonas. Pero bueno, mirar aquí la cantidad de velas, por ejemplo esta roja vela que tenemos aquí en diario y esta roja otra vez que tenemos aquí en diario, la amplitud de esas velas para después quedarse más o menos en el mismo sitio cercano a la apertura, ¿vale? Con lo cual, si baja el precio por debajo de esos valores que hemos dicho, podemos de alguna manera optar por mantenernos sin entrar al mercado, o pues el que quiera hacer algo de scalping, ahí tenemos posibilidades, siempre acompañado de los indicadores que utilicéis y de los gráficos horarios, 15 minutos y 5 minutos, pues más o menos, que nos vayan indicando que esa tendencia se confirma, ¿de acuerdo? Eso es lo que vemos dentro de este par. Vamos al siguiente. Dentro del euro dólar, bueno, llevamos un par de días en donde hemos cerrado en la zona cercana a los 1.08, uno por encima, otro por debajo. El día de hoy de momento ha empezado con una tendencia bajista, pero que tampoco es que el precio esté bajando considerablemente, con lo cual vamos a seguir manteniendo esa tendencia alcista dentro del gráfico, que la vemos bastante clara, como podéis ver dentro de este tramo que se inició a finales de febrero. Y por nuestra parte, pues vamos a ver si nos rompe el máximo que hizo ayer, y a partir de ahí teníamos una zona de entrada donde podríamos rascar nuestros 50-100 pips, como vamos diciendo, y después ver si es capaz de confirmar las zonas de 1.08.600, 1.08.650 para abordar la zona de 1.09, cosa que lo intentó ya en el pasado y no lo ha conseguido, ¿de acuerdo? En cuanto para entrar cortos, bueno, el precio, como veis ahora mismo, está bajando en vídeo. Tenemos 3 gráficos con el MACD en negativo. Yo pienso que habría que esperar bastante más al entrar cortos, no sea que el precio se diese la vuelta y nos pillase con una entrada. De todas maneras, en el euro dólar, una entrada ahora mismo corta que se nos quede en la zona de 1.07 altos, tampoco le veo mayor problema, puesto que en un futuro, tarde o temprano, la recuperaríais, os pagan intereses, y bueno, siempre abriéndola con un importe en lotaje de vuestro margen que sea pequeño, ¿no? De un 1 o un 2%, no más, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, también podríamos intentar hacer scalping a la baja, siempre y cuando teniendo en cuenta que la tendencia general es al alza, ¿de acuerdo? Entonces,
Dentro de nuestro gráfico diario, pues bueno, se está llegando a este mínimo que vimos hace unos días, bueno, perdón, hace unas horas, fue ayer, mínimo de 1.07877. Bueno, pues si nos lo confirmase un par de veces, podríamos plantearnos hacer un scalping a la baja, aunque yo personalmente esperaría hasta que no perdiese la zona de 1.07, una zona redonda, habría el precio bajado por debajo de la media de 200 en gráfico horario y de alguna manera podríamos pensar que pudiese atacar valores de 1.0605, 1.06 de nuevo. Esto es lo que vemos para este par. Seguimos dentro de el siguiente en el que estamos operando, que es la Libra-Yen. Bueno, Libra-Yen ayer nos hizo un movimiento muy brusco de bajada para después recuperarlo prácticamente todo. Hoy, en principio, ha seguido con un movimiento bajista, con lo cual, si atendemos a nuestro gráfico diario, bueno, como podéis ver, a ver que se están marcando entradas en diferentes mercados, un momento que la quitamos. Como podéis ver, tenemos aquí un mínimo que nos lo marca en 1.36.450 aproximadamente. Tenemos este mínimo, podríamos entrar por debajo de ese mínimo si eso llegase a ocurrir y nos lo confirmase en gráfico diario, ¿de acuerdo? Yo me esperaría a esa bajada, puesto que empezamos a estar en zona baja de horquilla. Como decimos siempre, podéis ver que todas las medias están completamente apiñadas aquí, con lo cual estamos dentro de un movimiento lateral muy exagerado. Lo que pasa es que bueno, este valor al tener números muy altos, que estamos hablando de 138 a 141, pues bueno, pues el movimiento de las velas es mayor, o sea, es más fácil que esto se mueva 1000 pips que se muevan otros mercados, Entonces, eso es lo que vemos para entrar cortos en el gráfico diario. En el gráfico horario, estáis viendo que ahora mismo está haciendo mínimos en este mismo instante, tanto en 5 como 15 minutos. Pues en este tipo de gráfico horario tendríamos que intentar perder la zona de 137.745, que fue lo que hizo ayer como mínimo, y que nos lo confirmase. Eso sería una entrada. Entradas ahora mismo a cortísimo plazo, pero no sirven para nada porque estamos realizando el vídeo y cuando lo veáis pues el precio se habrá modificado. Pues ahora mismo nosotros sí entraríamos en zonas de 5 minutos dentro del mercado, ¿de acuerdo? Sí haríamos ese tipo de entrada para rascar unos cuantos pips, Para entrar en la zona alta, por lo menos tendríamos que romper en gráfico horario y confirmación la media de 200, con lo cual estamos hablando de que el precio tendría que subir tranquilamente unos 1000 pips, que es una subida importante, para podernos de alguna manera posicionar largos, A partir de ahí tendríamos esa entrada en horario, pero después tendríamos una siguiente entrada pasados los 140, que siempre suele ser un número redondo, y pasada esa zona pues tendríamos de nuevo en horario pues la rotura de la media de 200 con una confirmación doble en diario, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que vemos dentro de este mercado. La tendencia es bajista, con lo cual bueno, es más fácil que nos posicionemos hacia abajo, Si nos vamos al siguiente mercado, pues me imagino que ocurrirá algo parecido, puesto que el yen también está involucrado en este par, correcto. Mirar todo lo que ha bajado. Estamos en zonas de haciendo mínimos ahora mismo en estos momentos el precio, estamos aquí un mínimo con una divergencia, pero todavía estamos en zona que puede bajar más. Vamos aquí atendiendo los diferentes gráficos para que veamos viendo dónde nos encontramos, y finalmente nos vamos a nuestro gráfico diario para tener una perspectiva mayor. Como estáis viendo, estamos llegando a la zona baja de la horquilla de este movimiento lateral que lleva ya bastantes meses. La zona baja estamos hablando de 83.750 aproximadamente, con lo cual todavía le quedan 1000 puntos para llegar allá abajo. Personalmente, al margen del corto plazo que estamos viendo que se pueden hacer entradas ahora mismo, en el largo plazo no entraría hasta que no me confirmase la pérdida de la media de 200 en diario. Si atendemos a un gráfico horario más pequeño, bueno, pues evidentemente aquí en gráfico horario a rotura de mínimos, pues podemos seguir entrando e intentar rascar nuestros 100 pips, 50 pips, 150 pips, ¿de acuerdo? Entonces, para volver a entrar largos al mercado, desde luego, tendría que dar un giro bastante importante el precio y por lo menos superar los máximos que hizo, por lo menos superar
el máximo que hizo ayer, que nos empezaríamos a la recuperación de la vela esta tan larga que tenemos. No entrar antes y vamos a esperar si el precio sigue bajando, con lo cual nos posicionaremos en la zona más baja de la horquilla y a partir de ahí, como hacemos siempre, intentaremos buscar cambios de tendencia para ver si el precio es capaz de remontar y subir a la zona alta. Bueno, poco más, parece que los movimientos son muy bruscos, que bueno, son importantes, pero siempre fijaros de alguna manera en un gráfico diario donde os da una imagen mucho mayor, con mayor información y donde podéis ver que el precio realmente ha bajado, pero bueno, no ha hecho más que ir de la zona alta de la horquilla a intentar llegar a la zona baja. Cuando nos encontramos en estos posicionamientos, pues bueno, siempre cuando llegamos a las zonas limítrofes o los bordes de las horquillas, pues ahí tenemos siempre las dos opciones, obviamente, que rebote y vaya hacia arriba o que de alguna manera lo rompa y siga bajando. Entonces ahí tendríamos que atender más a calendarios económicos, ver todo tipo de informaciones macroeconómicas que pueden hacer que el precio de alguna manera varíe fuertemente, y si no, pues de lo contrario, pues atender a nuestros indicadores, que a partir de ahí pues nos darán nuestras entradas o nuestras salidas en un plazo mucho más corto, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, habéis visto estos dos pares, bajadas importantes, pero de momento no han perdido zonas bajas de nuestras horquillas. Vamos a la zona, vamos al índice, al DAX. DAX ayer hizo un movimiento muy interesante. Se nos quedó en la zona de 11.850, que ya dijimos ayer que era nuestra zona límite para entrar cortos, que a partir de ahí entraríamos cortos. Justamente en esa zona recuperó y subió también a zonas de 11.900 y pico. Nos encontramos ahora mismo, bueno, ha abierto después de la apertura, ya llevamos un par de horas de apertura, estamos rozando la zona de 11.900, con lo cual si vamos a un gráfico horario para ver lo que hizo ayer en zona de 11.900 nos bajó a la zona de 11.850, con lo cual si vemos posibilidad de entrar corto, yo no lo haría ahora y me esperaría la rotura del mínimo de ayer, ¿de acuerdo? Esperaría esa rotura. Para entrar largos, lo que siempre decimos, la entrada larga en el DAX yo la veo siempre pues zona de los 12.000, que es una zona, un número importante, y a partir de ahí podemos rascar siempre nuestros 5, 10, 15 pips, y después a partir de esas zonas tenemos zonas intermedias en las cuales podemos volver a tener entrada. En este caso sería la resistencia hoy, al día de hoy, que la tenemos en 12.007. Bueno, pues ahí podríamos, una vez confirmada, podríamos entrar por encima de esa resistencia y bueno, pues ir escalando poco a poco hasta la zona de 12.174, que fue el máximo que nos marcó hace unos días, ¿de acuerdo? Con lo cual, de momento, la bajada de precio que ha tenido el DAX no la veo muy significativa. Y ya más o menos os hemos comentado zonas de entrada baja para cortos y zonas de entrada larga dentro de este índice, ¿de acuerdo? Vamos al SP. El SP ayer nos hizo, bueno, pues un poquito lo mismo que el DAX, bajó y después recuperó parte de la bajada. Aquí lo tenéis en el gráfico de ayer. Vamos a ir al horario para que lo veáis mejor. Este es el día de hoy. Ayer hizo una bajada importante hasta la zona de 2335, nos encontramos con una divergencia y volvió a subir, Bueno, pues con el SP lo mismo, parece que las bajadas son muy grandes, son muy importantes, pero bueno, de hecho, si atendemos a un gráfico diario para que lo veáis, el precio sigue completamente alcista. No tenemos de momento ningún índice que nos diga que el precio vaya a perder valores importantes. Nos encontramos por encima de los 2.300 muy holgados. Y bueno, yo en este momento estaría a la espera de indicadores que nos muestren un cambio de tendencia dentro del par, Entonces, en cuanto veáis que los gráficos de 5, 15 y 1 hora pues se nos pongan todos mirando al sol, todos en positivo, pues podríamos tener ahí una posibilidad de entrada al alza. Después, obviamente, también ir rompiendo
zonas de resistencias que vemos aquí, tanto en diario como en horario. En los gráficos los vais viendo, ir rompiendo esas zonas de resistencias hasta retomar la zona de los 2400, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre os decimos, hay que esperar a la apertura, que es a mediodía nuestro, y ver el SP hacia dónde quiere llegar o tiene intención de ir, En principio, al igual que el DAX, nos posicionamos siempre largos. Largos sería la opción más inteligente, puesto que no tenemos ningún dato económico ni ninguna otra cosa que nos diga que esto puede darse la vuelta. Cuando lo empezamos a ver o el precio nos lo indique, pues cambiaremos de parecer, ¿de acuerdo? Bueno, una vez visto el DAX, nos vamos al petróleo. Bueno, petróleo ayer, después de tocar un mínimo que está clavado al del otro día, en la zona de 47,050 aproximadamente, como podéis ver. Bueno, pues fijaros todo lo que bajó y volvió a subir, ¿de acuerdo? Estamos en la zona, llevamos ya una serie de días en la zona que estuvimos una serie de meses, que era la 40-45, perdón, la 50-45, y estamos ahora mismo aquí en una zona indecisa, que no sabemos si el precio quiere romper esa media de 200, irse a valores de 50 y de ahí volver a atacar los 50, 52, 53, como se ha tirado muchos días o meses, o si por el contrario quiere romper este mínimo, que ya sería un valor importante, y acercarnos a zonas de 46-45, ¿de acuerdo? Estamos en una zona media de esa nueva horquilla, con lo cual parece que el precio está aquí, bueno, pues vagabundeando a la espera de noticias o de cualquier tipo de dato para poder inclinarse la balanza hacia un sitio o hacia otro. Yo no veo ahora mismo una entrada clara, a menos que perdiera ese mínimo o a menos que superase esa media de 200, nos la confirmara y pudiésemos ir hacia esas zonas, con lo cual nos podemos mantener un poco estáticos y esperar a ver qué es lo que hace este precio, ¿de acuerdo? Por un lado, parece que hay muchos nuevos pozos de petróleo que se están abriendo, eso está haciendo que los inventarios sean cada vez más altos, y ese es el motivo principal por el cual parece que el precio está bajando, ¿de acuerdo? Nos vamos al oro. Bueno, dentro del oro llevamos ya, después de esa subida tan importante que para nosotros ha sido demasiado rápida y muy fuerte, como decimos en nuestros vídeos diarios, creemos que la zona de los 1275-1300 sería una zona con un precio bastante elevado para el oro al día de hoy, teniendo en cuenta que todos los índices están en una posición completamente alcista. Si estos índices se dieran la vuelta y bajasen bruscamente, pues es posible que el oro sí llegase a esos valores, incluso lo superara, pero ese no es el caso al día de hoy. Entonces, bueno, atendiendo a un gráfico horario, estamos viendo de alguna manera que una posible entrada la tendríamos en la pérdida de esta vela, de este mínimo. Bueno, tendríamos una primera entrada con confirmación en horario si perdiese el pivote, y el siguiente punto de entrada pues lo tendríamos ahí en la pérdida de los 1244, ahí tendríamos otra posibilidad de entrada al mercado. Eso hablando de cortos. Hablando de largos, pues superación de máximo, ahí tendríamos entrada. El scalping que nosotros hacemos en el oro es corto, es un scalping de 4 o 5 puntos, no más, y esas son las entradas que nosotros vemos dentro de esta materia prima, ¿de acuerdo? Si atendemos a nuestra cuenta, que está aquí, bien. Bueno, nuestra cuenta, como hemos dicho al principio del vídeo, se inicia a mediados de octubre, se actualiza cada 30 minutos, tenéis aquí el link, o lo podéis coger ese link desde nuestra página web en el apartado Síguenos, ¿de acuerdo? Como decimos todos los días, pues bueno, hemos tenido un trading bastante fructífero, obteniendo beneficios todos los días que hemos operado, a excepción de 2, y ya recuerdo que son bastantes los días que hemos operado. Obviamente unos días con más, otros días con menos, pero siempre beneficio. Tuvimos una pérdida al día de las elecciones americanas como consecuencia de la alta volatilidad del mercado, y tuvimos pérdida otro día que un asesor experto nuestro cerró a última hora del día y abrió la contrapartida de madrugada,
Entonces, bueno, tampoco pasa nada, ahí queda reflejado la pérdida y aún así yo creo que el resultado es muy bueno, ¿eh? De en todos estos meses haber perdido solo 2 días, ¿de acuerdo? Tenéis aquí las estadísticas de nuestra media, la media que llevamos diaria, la mensual. Si queréis aquí le dais a Growth y veis cómo solemos ganar nosotros cuando entramos al mercado. Las líneas o las velas rojas indican que hemos ganado ese dinero yendo cortos, como podéis ver. Eso quiere decir que es más fácil ganar cuando el mercado baja, puesto que suele bajar con más intensidad, entra el pánico de una manera más fuerte. Y las velas verdes veis que son mucho mayores en cantidad que las velas rojas, pero con un importe menor, Aquí tenéis una serie más de información, si vais bajando en la página. Aquí tenéis la media mensual. Por ejemplo, si le dais al 2006, pues os aparece desde octubre, que es cuando se abrió la cuenta. Si le dais al 2017, pues lo que vamos en este mes. Si tú le das aquí al recuadro, te sale una información adicional en este lado, donde te indica en qué hemos operado, largos, cortos, en fin, un poquito te da una información adicional, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por el día de hoy, y bueno, tenéis nuestra página web si queréis echarle un vistazo. Tenéis nuestro email para todas las preguntas que nos queréis hacer, os las respondemos lo antes posible. Y bueno, ya nos vemos mañana, que es el último día de la semana, y vamos a ver qué tal se nos da a todos el día de hoy de trading. Un saludo y hasta mañana.